Docker Compose. Parámetros. Docker Compose tiene muchísimos parámetros. Si te digo la verdad, creo que demasiados. Pero vamos a ver los más interesantes. Build. Con build podemos decir en qué directorio estará nuestro entorno de compilación, pero en particular para ese servicio, o información sobre el Dockerfile. Por ejemplo, podemos decir, como veis en pantalla, build y ahora un context.dir y luego Dockerfile alternate. Bien, con la primera línea context estamos diciendo que toda la información del entorno de compilación estará dentro del directorio dir, dentro del servidor de Docker. Y con Dockerfile estamos diciendo como cuando hacemos un docker build-f, cuál es el nombre alternativo del archivo Dockerfile. También podemos hacer una llamada como la que tenemos en pantalla. En este caso, como siempre, la versión 3.9 y fijaros en el build. Build directamente .dir. De esta forma nos evitamos el context y el archivo Dockerfile. ARGS. Al igual que nuestros contenedores podemos pasarle ARG a través de la directiva de Dockerfile, como veis en pantalla, ARG argumento, run, echo, el argumento es argumento, también podemos hacer lo mismo dentro de nuestros Docker Compose file. Mirad en pantalla, veis que tenemos ARGS y argumento 1. Vamos a ver que casi todos los parámetros que tenemos ahora mismo son los mismos parámetros que podemos hacer en una llamada de Docker. Daros cuenta que al final Docker Compose lo que hace es imitar lo que está haciendo Docker. Entonces vamos a tener parámetros como cuando hacemos un Docker Run o parámetros cuando hacemos un Docker Build. Network. Como ya vimos en el capítulo de las redes, podemos crear nuestros propios drivers e indicar a qué driver pertenece cada uno. Por ejemplo, el archivo que tenéis en pantalla es el mismo archivo que usamos durante el vídeo de las redes. Si os fijáis, tenemos tres servicios, app1, app2 y db, y tenemos network ret1, network ret1 ret2 y network ret1 para db. Y si os fijáis al final, en la red 1 y en la red 2 estamos diciendo que son dos drivers tipo bridge. Command. Command se usará para sobreescribir la directiva cmd o entry point dentro de un contenedor. Por ejemplo, como veis en pantalla tenemos command echo hola. Si ahora hacemos sudo docker compose app -d --build, lo que vamos a hacer es, como siempre, compilar primero la imagen y una vez que esté la imagen compilada, arrancarla. Cuando ya está arrancado, si hacemos un sudo docker compose ps, vemos echo hola. Y si ahora hacemos un sudo docker compose logs app1, que es el nombre del servicio, si os fijáis, lo que nos aparecerá por pantalla es la salida hola de la ejecución del comando echo hola. Depends on. Lo usaremos para generar dependencias entre contenedores en el arranque y apagado de los servicios. Si tenemos, como veis en pantalla, tres servicios, web, Redis y db. Web depende de la base de datos y de Redis. Cuando arranquemos, primero arrancará Redis y db y después web. Y cuando apaguemos, con un sudo docker compose down, lo que va a apagar es primero la web y después Redis y db. Environment. Environment lo usaremos para añadir variables de entorno en los contenedores. Como veis en pantalla, environment valor 1. El valor tendrá un valor 1. Expose. Es la misma directiva expose que tenemos dentro de un archivo Dockerfile. Recordar que técnicamente este valor vale solamente dentro del contenedor y luego tendremos que usar por para poder exponerlo en el servidor. Por ejemplo, expose 8000. Extra host. Extra host va a añadir una IP al archivo tchost. Si os fijáis, ahí tenemos en pantalla casa 10, 10, 10, 10. Image. Image va a especificar la imagen que queremos que se ejecute. Como siempre, una imagen puede ser local en nuestro registro de Docker o en Docker Hub. Como veis en pantalla, image httpd alpine. Ports. Con ports vamos a hacer el mapeado de los puertos, como veis por ejemplo en pantalla, del puerto 8000 del servidor al puerto 80 del contenedor. Volumes. En este caso vamos a hacer una asociación del sistema archivos del servidor de Docker con el contenedor. Si os fijáis en pantalla tenemos volume.2.code. Lo que haremos es montar el sistema de archivos local, el directorio en el que nos encontramos en el servidor de Docker, dentro del directorio code del contenedor. Hay dos opciones más que quiero que veamos. La primera es réplicas.
Si os fijáis en pantalla tenemos un servicio web con un puerto 8080 y una imagen HTTPD Alpine, pero tenemos algo especial. Tenemos deploy, réplicas, 4. Con esto lo que vamos a decirle a Docker Compose es que queremos 4 contenedores arrancados de este servicio. Si ejecutamos sudo docker compose app -d, vamos a ver qué es lo que nos va a pasar. Vamos a tener un problema. ¿Pero por qué vamos a tener un problema? Pues por una cosa muy interesante. Aquí no estamos hablando de Docker Swarm. Aquí estamos hablando simplemente de Docker Compose. Y aquí no tenemos ingress, que es algo que veremos más adelante. Lo que estamos diciendo es que queremos que haya, además de 4 servicios arrancados con Apache, los 4, cada uno de ellos internamente levantando el puerto 80, que haya 4 bind, 4 mapeados de puerto, del puerto 8000 del servidor de Docker al puerto 80. Pero esto falla. ¿Por qué? Porque solamente hay un puerto 8000 dentro del servidor. Ahora, si volvemos a abrir de nuevo el archivo Docker Compose y borramos la línea de ports, ya no estaremos haciendo el mapeado de puertos. Si volvemos a hacer de nuevo sudo docker compose app -d --bill, lo que va a pasar es que ahora sí tenemos los 4 contenedores. Con ps, sudo docker compose ps, veremos que están los 4 contenedores levantados, cada uno con su puerto 80, pero puerto 80 internamente. ¿Qué pasa si queremos cambiar y no queremos utilizar el archivo Docker Compose para indicar la cantidad de contenedores para ese servicio? Si vamos de nuevo al archivo Docker Compose y borramos las líneas de deploy y réplica, y salimos de nuevo y ejecutamos sudo docker compose app -d -bill -scale, y en este caso el nombre del servicio, que es web, igual a 8, lo que vamos a hacer ahora es, dado que ya había anteriormente 4 servicios arrancados, vamos a arrancar 4 más, el 5, el 6, el 7 y el 8. Con docker compose ps vemos que los 8 servicios están arriba. La escalada ha funcionado. Lo último que nos queda ya es enseñaros cómo funciona la forma de limpiar ese error que hemos visto en pantalla durante todos los vídeos. Ese warning que nos está diciendo found orphan containers. Si hacemos sudo docker compose down, en este caso --remove orphans, lo que vamos a hacer ahora es no solamente borrar los servicios de web que tenemos, sino ese compose app1 que lleva viajando con nosotros durante todo el vídeo. Si ahora ejecutamos sudo docker compose ps, veremos que ya no hay nada arrancado y que todos los servicios están muertos.